Muchos años en Santiago. Ah, buenas noches, buenas tardes, buenos días para quienes nos vean después y según donde se hayan conectado. Estamos nuevamente aquí en otra sesión, en otra entrega de lo que es las palabras de la Torá en la modalidad de Halajá. Hemos estado viendo ya durante varias semanas la Halajá, que quiere decir la ley judía, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión. Vamos a tratar de hablar acerca de lo que es la muerte en el judaísmo. O sea, cómo se ve? ¿Cómo está? ¿Ok? Entonces, voy a cambiar esto para acá. Es un tema que casi no se habla, casi no se dice mucho de ello. Hay personas que no les gusta hablar acerca de la muerte, pero es necesario hablarlo porque la muerte es parte de la vida. Y entonces vamos a ver que la muerte no es el final de todo, ¿verdad? Entonces, como ya es costumbre, vamos a hacer la bendición del estudio de las palabras de la Torá, porque es lo que estamos haciendo. Y en español sería, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado lo concerniente a las palabras de la Torá. Amén. Amén. Y, Amén. Amén. y en hebreo, ustedes lo pueden decir también, ¿eh? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mizmotat v'tzivanu al divrei Torah. Amén. ¿Ok? Amén. Entonces, Amén. pues qué bonito, porque vamos a hablar de la palabra de la Torah. Es una misma, se nos ha ordenado que debemos de hablar de la Torah, lo decimos en el Shema, lo decimos en varios otros lugares, que hablaremos de la Torah estando en casa o en el camino, cuando estemos descansando, cuando estemos inclusive trabajando. Bueno, dice que lo pondremos en las jambas, y bueno, está ordenado hacerlo. Bueno, pues es lo que hicimos. Entonces, damos las gracias a Hashem de que nos permite hacerlo. Entonces, vamos a hablar acerca de la muerte en el judaísmo, más que en el lado místico, en esta ocasión, vamos a hablar de cosas, un poquito de lo místico, pero vamos a hablar de las cosas prácticas, cómo es que cuando alguien fallece o cómo vemos el fallecimiento de una persona y qué es lo que debemos de hacer para ello, sabiendo lo místico. Entonces, en otra ocasión podríamos ahondar más en lo místico que es, o sea, vamos a hablar algo de qué le pasa al alma, qué sucede. Entonces, dice, hablemos de un tema del que nadie quiere hablar, o no es que nadie, pero que algunos como que les pica, ¿no? Como que dicen, no, pues, ¿cómo de la muerte? Es que la muerte es parte de la vida. Y por si no lo sabemos, ¿verdad? Ah, ah, es muy probable que nosotros estemos viviendo una reencarnación, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra alma ya experimentó en otro cuerpo la muerte. ¿Ok? Entonces, pues no nos vamos de extrañar o de espantar ni nada, porque es parte de lo que nos manda Hashem a hacer. Am, Dice que hay una crisis, y sí lo creo, porque acá lo comentan los rabinos muy seguido, y si lo comentan muy seguido y con preocupación es porque está palpable, eso existe. Dice que hay una crisis y cada vez es mayor esta crisis. ¿Cuál es? Cada año decenas de miles de judíos no reciben el entierro judío tradicional. Aquí le ponen tradicional y digno que merecen. Tradicional quiere decir, en este contexto, cada vez que yo diga tradicional ahorita, voy a tratar de acordarme y si no ustedes recibanlo como que no es meramente una tradición, pero al mismo tiempo no lo es meramente una tradición, sino que se siguen las ordenanzas y la manera de hacerlo, porque es la importancia, van a ver ustedes, vamos a hablar de aquí de importancia de tratar el cuerpo de una persona fallecida.
y de la trascendencia que va a tener su alma. Es bien importante. Muchas personas o sea, lo desconocen, ¿verdad? De la importancia, el alma. Lo hemos visto y hemos platicado muchísimo acerca de la importancia del alma. Nosotros tenemos una neshama y es diferente a cualquier otro ser viviente. Esta neshama fue insuflada en nuestras narices por Hashem mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos parte de Hashem en nuestro respirar, ¿ok? Inclusive hay quienes comentan que el sonido de la respiración, si ustedes se ponen en un cuarto donde no haya ningún ruido, ¿ok? Y nada más escuchen su respirar, van a escuchar algo parecido que cuando inhalan, al sonido de... Y cuando exhala, es el Hashem. Porque es parte, el respirar de nosotros es parte de Hashem que se nos insufló a nosotros. Dicen algunos que deberíamos de estar agradeciendo a Hashem cada vez que respiramos. Pero imagínense entonces que tendríamos nada más que estar haciendo o diciendo eso. Como Hashem sabe que no lo podemos hacer, somos humanos, y además se nos mandó a actuar en este mundo, entonces, pues nos acordamos de que tenemos que agradecer cada vez que respiramos, cada vez que inhalamos y cada vez que exhalamos a Hashem. Entonces puso en nosotros ese sonido, y con ese sonido, que no lo escuchamos, excepto que estemos en un cuarto, así como dije, completamente sin ningún otro ruido, aislado, lo vamos a oír. Y con eso estamos agradeciendo a Hashem. Es una opinión que nos dicen los sabios, ¿verdad? A mí se me hizo muy bonita eso. Entonces, recordemos de que estamos existiendo, vivimos, respiramos, el corazón late y todos nuestros órganos están trabajando como deben de ser, porque Hashem así nos los ha dado así, quiere que lo conservemos. Por eso cada vez, por ejemplo, cada vez que vamos al baño y que después de que terminamos de hacer lo que tenemos que hacer, agradecemos a Hashem diciendo algo así más o menos parecido a que agradecemos por todos los orificios y que nos ha dado y que funcionan correctamente, como debe de ser, ¿ok? Porque si un orificio de ellos se abriera o un orificio de ellos se cerrara, aunque sea por un instante, no sería posible vivir ni siquiera a ese instante. Y por eso agradecemos de que todos esos órganos y esos orificios se abren y se cierran como deben de ser. Y no se abren y no se cierran los que no deben de hacerlo, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la oportunidad de agradecer a Hashem y ahí nos acordamos. Entonces, cuando estemos diciendo eso, también acordémonos de la respiración. ¿Ok? Personas maravillosas y bondadosas que no recibieron un entierro judío simplemente por desconocimiento, no tenían ni idea del significado y la dignidad de un entierro judío. ¿Ok? Así que, pues, vamos a hablar de ello. Lamentablemente muchos incluso optan por la cremación y se van a dar cuenta que en muchísimos sitios y cuando hablen con un rabino o cualquier otra persona, ¿verdad? Versada en lo que es la muerte, van inevitablemente a hablar y hacer énfasis en la cremación. Por lo tanto, necesitamos iniciar esta conversación y el primer paso es informarnos. Pues entonces vamos a informarnos. En la porción Vayihí vivió, esta que acaba de pasar, de la Torá, leemos cómo Jacob le pidió a José, o a Joseph, su hijo, que se asegurara de que lo enterraran en Tierra Santa, y cómo Joseph cumplió su deseo, siguiendo la enseñanza bíblica, porque polvo eres y polvo volverás. Una vez tuve una plática con una persona y me sorprendió que aseguraba que, bueno, nosotros conocemos la Torá y otros conocen otros libros, que en sus libros decía, cenizas eres y en cenizas te convertirás.
wow, me convirtió, y ahorita vamos a ver por qué no puede ser. Y nosotros lo sabemos porque está escrito así en la Torá. ¿Ok? El pueblo judío siempre ha valorado la conexión y el respeto inherentes a un entierro realizado por otros judíos en un cementerio judío. Hace poquito alguien comentó no me acuerdo si en la clase de ayer o en la clase de la semana pasada, acerca de esto, de ser enterrado en un cementerio judío por judíos. ¿Por qué es así? Existen muchas maneras de apreciar la belleza y la dignidad únicas del entierro judío, cada una de ellas profunda, conmovedora y poderosa. Para empezar, muchos desconocen que según la tradición judía, acuérdense que dijimos que era tradición, ¿no? La manera correcta de hacer las cosas, la cremación es cruel. El cuerpo sigue conservando, vamos a poner mucha atención aquí, el cuerpo sigue conservando una especie de vida incluso después del último aliento. O sea que la neshama no se desprende completamente cuando la persona fallece. Mientras el cuerpo no se haya descompuesto por completo, parte del alma permanece unida a él. Siendo así, quien ordena o consiente la quemación de su cuerpo está, en efecto, consintiendo la quema de una parte de su alma, o sea, parte de su alma. Está quemando su alma. Un acto similar a quemar a una persona viva. Y es un acto súper cruel, prohibido, definitivamente en el judaísmo. Y hay otras sociedades que prohíben quemar a una persona viva. Sin embargo, no cuando la persona ha muerto. Pero aquí vemos que queda una parte de la Neshama y al quemarlo, al incinerarlo, entonces estamos quemando el alma y eso se considera que es un acto similar a quemar a una persona viva. También es importante comprender que la muerte no es el final del camino, es solo un paso más. Mientras el alma se desprende temporalmente de su envoltura corporal para continuar su viaje espiritual, por eso dice que es temporalmente, porque sigue. Acuérdense, lo hemos dicho varias veces, nosotros estamos viviendo somos espirituales viviendo una experiencia terrenal. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra alma, si lo quieren ver de esa manera, es extraterrestre. ¿Ok? Porque esa alma fue tomada de un lugar muy especial y se le encomendó venir aquí a hacer no nada más uno, varios trabajos, aunque muchos dicen, es que todos tenemos una misión. Bueno, puede ser una o más. ¿Ok? Y sabemos que el alma sufre desde el momento que sabe que va a descender aquí. Entonces, somos el alma y como somos el alma, entonces somos extraterrestres en ese sentido. ¿Ok? Porque no somos el alma no es de aquí. Se nos concede la oportunidad y el privilegio de influir positivamente en ese viaje a nosotros. Eso es influir en el viaje de esa alma de la persona que falleció. Permitir que el cuerpo regrese pacíficamente a la tierra de la que proviene es un paso importante en ese camino. ¿Ok? Además, existe el precepto bíblico de Kavod Hamet, tratar el cuerpo del difunto con dignidad. ¿Por qué? Dios mismo valora ese cuerpo. Contuvo el aliento de Dios, el cuerpo, y cumplió una misión divina en esta tierra, lo que acabamos de mencionar. Los judíos creen en la resurrección de los muertos. ¿Y cómo podría alguien destruir deliberadamente aquello que Dios utilizará algún día para restaurar la vida? ¿Ok? ¿Quién es? Pues el alma, quemar el alma. Algunos señalan el recuerdo aún latente del Holocausto, cuando millones de nuestros hermanos fueron despojados de su dignidad humana, gaseados cruelmente y reducidos a cenizas y humo en los crematorios de los campos de exterminio. ¿Cómo puede un judío someterse voluntariamente a una experiencia como esa? Preguntan, replicando el peor crimen de la historia. Acá he escuchado algunos que dicen,
porque crean o no, hay judíos que están en pro de la cremación, ¿ok? Pero la mayoría de esos, y lo acabamos de mencionar ahorita, es porque no están bien informados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? Entonces, quienes están en contra y oyen a los que están en favor, le dicen, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Venir a concluir o continuar con el trabajo de Hitler? Así de fuerte se los avientan, ¿verdad? Sin embargo, para otros es la conexión inquebrantable con la tradición judía lo que les conmueve, encontrando consuelo en la certeza de que el entierro en un cementerio judío los une con sus ancestros, quienes han venerado esta misma desde tiempos inmemorables. Entonces, ser enterrado en un cementerio judío, rodeado de judíos, es ¿cómo puedo decir? Vamos a estar en familia, vamos a estar en casa, vamos a estar entre nosotros, ¿ok? Donde las energías espirituales y también físicas, las energías espirituales van a favorecer que el alma se termine de desprender del cuerpo una vez que el cuerpo, sea descompuesto por completo, ¿ok? No va a haber otro tipo de interferencias, ¿ok? Que puedan am, am, obstaculizar la trascendencia del alma, o sea, en la continuidad de lo que tiene que hacer. O quizás sea el testimonio de quienes han vivido la tragedia y la incertidumbre de la cremación de un ser querido. También he platicado con personas que les duele mucho, que a ellos se opusieron, pero que la mayoría o de alguna forma alguien muy influyente en la familia los convenció de que cremaran a tal o cual persona, al hermano, a la mamá, al papá, al tío. Y entonces les duele porque saben de la importancia de cuidar el alma y ayudarla a que trascienda, a que vaya, a que continúe con la labor que le fue encomendada. ¿Ok? Lo que lleva a otros a reflexionar y considerar si esto es lo que desean para su propia familia. Am, Juntos podemos asegurar que cada alma reciba la despedida de este mundo al siguiente de la manera que merece. Vamos a ver. Vamos a ver algunas leyes básicas de un funeral judío. Y vamos a seguir hablando acerca del alma. ¿Ok? Y son leyes básicas. Y quiero enfatizar en eso porque es muy extenso todo esto, aunque no lo parezca, es muy extenso y tomaría más tiempo y tomaría más clases. Así que vamos a hacer esto de una manera básica nada más. ¿Ok? Se valen preguntas, por supuesto. Un funeral judío es un derecho de todo judío. Recibir un funeral judío apropiado es tan importante que muchos judíos lo estipulan en sus testamentos, asegurándose así de ser enterrados según las tradiciones de sus antepasados. En vida, es fundamental comunicar a los seres queridos que el funeral debe seguir la tradición judía. ¿Ok? Y quiere decir, ¿sabes qué? A mí me vas a enterrar conforme a la ley judía. Vamos a ver. Si no se dejan instrucciones explícitas, la familia o los cuidadores deben asegurarse de que la funeraria proporcione los servicios solicitados. ¿Ok? Y tienen que decir que sí. Y si dicen que no, entonces están en la funeraria equivocada. ¿Qué es esto? O sea, esos servicios incluyen la tajará tradicional. ¿Qué es eso? Lavado y purificación del cuerpo. Este es un tema muy, pero muy especial. La tajará, que es el lavado y purificación del cuerpo. No es nada más el lavado. El lavado es parte de un proceso que se hace con mucho respeto al cuerpo y al alma que todavía queda en ese cuerpo. Acordémonos que todavía el alma por completo no se desprende del cuerpo.
Dice que haya un shomer, que es una persona judía, que acompañe al difunto hasta el entierro, o sea que no lo deja ni por un momento solo. Vamos a ver cómo está la cosa. Ah, ah, a lo mejor me adelanto, pero cuando una persona fallece se debe enterrarlo lo más pronto posible. Pero a veces suceden otras cosas y entonces se atrasa el entierro. Bueno, esa persona está comprometida a no dejar ni un solo momento solo el cuerpo del fallecido. Así se tengan que pasar toda la noche en la funeraria. Ah, que haya unas mortajas tradicionales y un ataúd kosher y que el cuerpo sea atendido por la Hebra Kadisha. Literalmente quiere decir la sociedad sagrada. En la sociedad sagrada, estas personas de la sociedad sagrada se encargan de todo el proceso de lavado y de cuidado del fallecido, la fallecida, ¿ok? Para que se cumplan todas las reglas con respecto a ello, a la vestimenta, las mortajas, todo, desde un principio hasta un fin, y no cobra nada. Es una sociedad que está haciendo una misma tan elevada que merecen ellos, cuando seas así con esas ganas, con esa integridad, que dicen merecen ellos ser elevados a una posición más sagrada. Acordémonos, por ejemplo, que mm, Moshe Rabbeinu, cuando sacan los huesos, ¿verdad? De Yosef y los trae por el desierto, los 40 años, y además los entrega para que cuando entren a la Tierra Santa, que él no entró, lo sabemos, entonces sean enterrados ahí. Por eso, dicen, es que Moshe, su día de nacimiento es el 7 de Adar y el día de su muerte es el 7 de Adar. Entonces se explica que es como un ciclo completo y es de mucha misericordia, es de muchísima misericordia. Y entonces Moshe, no, ¿dónde está enterrado? Nadie sabe. Muchos dicen que no murió. Algunos dicen, bueno, no murió una muerte física como la conocemos, sino que es una muerte espiritual tan elevada que todo cuerpo y todo se eleva y se va. Y eso fue porque él tuvo el cuidado de sacar los huesos, los restos, ¿verdad? En huesos de Yosef y llevarlos a enterrar. Entonces, él se convirtió en un shomer, ¿ok? Y entonces, esta sociedad sagrada, la Hebra Kadisha, se encarga de hacer eso. Es de valiosísimo respeto lo que estas personas hacen. Los hombres se los hacen a los hombres y las mujeres se los hacen a las mujeres. Y hay una manera muy específica de cómo hacerlo. Algunas funerarias, incluso aquellos con nombres de origen judío, no ofrecen estos servicios a menos que la familia lo solicite. Y a veces hasta después de insistir en ello. Sin embargo, las funerarias responsables harán todo lo posible para satisfacer las necesidades de la familia, ¿ok? Cuando se lo comuniquen. Es un precepto bíblico enterrar al difunto inmediatamente después de su fallecimiento. Entonces sí me adelanté. Y está prohibido dejar el cuerpo sin enterrar durante la noche, a menos que sea por respeto al difunto, por ejemplo, para realizar la purificación ritual. Esto es, si estas personas que se encargan de lavar el cuerpo no están cerca y tienen que venir de otro lugar, y bueno, pues hay que lavarlo con el ritual y hay que esperarse entonces a conseguir las mortajas, preparar la tumba, porque pudiera ser que no hay una tumba preparada, reunir a la familia, ellos se encargan de reunir a la familia, atender a toda la familia. Y bueno, pues, les digo, este es un tema muy, 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 muy amplio. En Am, Shabbat se entierran.
Sí, o se respeta al chaval. no, no se entierra porque ese es el cuerpo el que se entierra. Algunos tengo entendido que dicen que no, pero es de que muere, se entierra. ¿Ok? Entonces, depende de la hora, ¿eh? No me la sé bien. No me sé bien esto. Buena pregunta. Pues le pongo otro aquí a todo. Van muchos rabinos y varios de esos. El rabino principal es nuestro rabino. Él ha hecho esto muchas veces. Le voy a preguntar y se lo voy a comunicar con mayor certeza tu pregunta. Buena pregunta. Am, este, ¿En qué me quedé? En que se tiene que entrar inmediatamente. Ah, ah, Cuando dice reunir a la familia, ellos se encargan de avisarles a las... Entre los familiares se avisan, pero ellos también se encargan de avisarles, porque ellos preparan todo, desde el lugar donde van a estar las Shiva, sentarse en una Shiva, se sientan y enfrente de ellos se sientan todas las más personas. Y todos están viendo de frente al deudo y nadie habla hasta que el deudo hable primero. Y el dedo va, por decirlo así, a escoger el tema de la conversación, no los que van a darles condolencias. ¿Ok? Entonces, pero además debe haber comida, debe haber bebidas. Y a los deudos, mínimo por una semana, no hacen nada. ¿Qué quiere decir eso? No atienden su casa, no la barren, tapan todas los espejos. No hacen ninguna labor en la casa y eso incluye no hacer de comer, pero tienen que comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas están organizadas de tal manera que durante una semana se encargan ellos de llevarles, de proporcionar los alimentos a los deudos. A nosotros ya nos ha tocado participar en ello, ya nos ha tocado estar en la Shiva, enfrente del deudo, y además de ir y llevar los alimentos a ellos. Muchas veces no se conoce a la persona, no son de la comunidad, no son amigos, son desconocidos, pero eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es cumplir con esta misma. Y se hace y todo mundo coopera y está presto a hacer cualquier cosa para poder ayudar en esto. No se debe posponer el entierro innecesariamente, ya que nuestros sabios afirman que el alma está en angustia hasta que el cuerpo es enterrado correctamente. Por lo tanto, es fundamental actuar con urgencia para completar el entierro lo antes posible. Sí, porque el cuerpo, el alma se desprende parcialmente, no toda. Entonces anda buscando al cuerpo y trata de llegar al cuerpo, pero el cuerpo está inmóvil. Y el alma lo ve y lo siente. Y además quiere seguir haciendo a misbot, pero no puede, porque el cuerpo ya está, es una persona muerta. Es un cuerpo que ya no tiene vida. Pero sin embargo está esa liga todavía de esa parte el alma que anda por allá y que lo ve y que quiere regresar. Y va a dejar de hacerlo hasta que el cuerpo se haya descompuesto por completo. Entonces el alma se va a desprender. Algunos dicen que inclusive ni siquiera uno dice por completo y dice, no, no, siempre queda alguna cualquier cosita. Pero vamos a usar el término de que cuando se descompone por completo el cuerpo, entonces se desprende el alma y prosigue en su proceso, ¿ok? Y sigue adelante. Pero para eso, pues ya pasaron los 11 o 12 meses. Es otro tema. Por eso se debe hacer el Kaddish. Los hijos deben hacerlo principalmente, ¿verdad? Los hijos deben hacerlo por 11 meses. Si el fallecimiento ocurre por la mañana, se debe intentar que el difunto sea preparado para el entierro y enterrado antes del anochecer, ¿ok? Del mismo día. Si eso no es posible, el entierro debe realizarse al día siguiente. Si el difunto será enterrado en otro país o en otra circunstancia, pues hay que consultar otra vez con esta sociedad
a Jevá Kadishá, o definitivamente, ¿verdad? Con un rabino. No es costumbre judía enviar ni llevar flores a un funeral o cementerio, ya que las flores se asocian con las celebraciones alegres. Por la misma razón, no se toca ni se canta música. También está prohibido realizar un velatorio con el ataúd abierto. Esto se considera una falta de respeto extrema hacia el difunto, porque no es un circo, ¿ok? Según la Torá, aún cogen, ya sabemos, ¿no? Los descendientes de Aarón. Y sí hay, aquí en la sinagoga, hasta ahorita tenemos así permanentemente, bueno, que están viniendo regularmente, tres Kohanim. Y sus hijos, entonces ya son más Kohanim los que vienen acá. No les está permitido entrar en contacto con un cadáver. Eso significa que un Kohen no puede estar a menos de 2 metros de distancia donde yace una persona fallecida. Tampoco puede estar bajo el mismo techo que el difunto. Paz. Eso lo sabemos. Kabbalah lo explica y lo hemos oído varias veces. En la Torah está bien clarito esto. Para el cohen está prohibido, esta prohibición bíblica es tan seria como en las leyes que prohíben comer alimentos no kosher y profanar el Shabbat. Así de importante es. Sin embargo, el Gohan está obligado a asistir al funeral de su padre, de su madre, de su esposa, siempre que su matrimonio con ella estuviese permitido según la ley judía, de su hijo, de su hija, de su hermano, incluido el medio hermano por parte de su padre, y su hermana soltera, incluida la media hermana por parte del padre, porque la hermana casada ya no le corresponde. Esa, si está casada, pues es del esposo. En estos casos se convierte en una mispa para él, para el joven, contraer impureza ritual al asistir al funeral. ¿Por qué? Porque después va a tener que limpiarse ritualmente, ¿ok? Entonces ya son dos, mínimo son dos misbot las que se ve obligado a hacerlo, ¿ok? Según la ley judía, un judío debe ser enterrado tal como nació, con todos sus miembros y órganos. ¡Pum! Oh, entonces la autopsia, y hay muchas discusiones ahí, porque en la autopsia sacan órganos, abren el cuerpo y demás cosas. Y Y el dice Brit aquí, Milá, no, O la donación de órganos, que hoy en día ya en tu historial en tu historial te hacen firmar si tú deseas donar tus órganos. y es importante que no lo hagamos. Y eso es lo que sigue aquí, mira, fíjate, qué bien tu no comentario. El donamos. cuerpo humano no se considera tan sagrado. No, perdón, el cuerpo humano se considera tan sagrado en la muerte como lo fue en la vida. ¿Por qué? Porque dentro del cuerpo está el alma y el alma es divina, entonces el cuerpo es divino, ya que contenía un alma divina. Debe ser enterrado en una tumba tradicional en la tierra para que el cuerpo pueda regresar a ella. El entierro en bóvedas, mausoleos elevados, criptas o cualquier otra alternativa al entierro tradicional en la tierra está estrictamente prohibido según la ley judía. La Cábala enseña que cuando no se realiza un entierro kosher adecuado, el alma del difunto queda atrapada en un estado de agitación y no puede encontrar descanso hasta que los restos del cuerpo reciban un entierro judío apropiado y se les permite reintegrarse a la tierra incluso después de muchos años. ¡Wow! Fíjese nada Ahora, más Gile, lo que sufre el alma. Eso que comentabas de los órganos Bien, está prohibido. O sea, More, el cuerpo debe irse completo así como vino. More Hillel, y por ejemplo, los egipcios no solían enterrarlos, al contrario, los mantenían casi intactos a Joseph. O sea, Joseph no estuvo enterrado hasta que Moshe lo enterró en tierra, o si estuvo en Egipto enterrado o no. Sí Porque estuvo Joseph en Egipto también enterrado, pero estuvo. hablan de que que estaba en el inclusive agua, lo ¿no? enterraron en el río, en el agua. ¿Ok? No estuvo expuesto. ¿Ok? Entonces, dice ahí, así como vino al mundo, así se ve completo. Por eso, Ahora, y el Brit Milá, no, esa es otra cosa, porque eso es un exceso ok. y es un pacto. Entonces, con ese exceso hay que quitar ese exceso, ¿ok?
Entramos al pacto y entonces estamos con los privilegios, pero también con los deberes que eso representa. Y eso lo More, estableció Hashem, no el hombre. Sí, O sea, no ese el es un hombre. pacto con Hashem Hashem. dijo, tiene que hacerse Y ahí no hay negociación. no hay negociación. Brit Milá quiere decir el pacto. El Brit Milá es el pacto, porque fue el pacto original que hizo, el primer pacto que hizo con Abraham. con Abraham. ¿Ok? Entonces, no, y, no, ¿cómo y dijiste? en el, No hay negociación. Negociación, no. Ajá. Y no es mutilación, porque yo he platicado con varias personas, dice, pero ¿cómo son bárbaros? Mutilan el cuerpo ustedes, los judíos. a Pero, esto yo iba también, More. Por ejemplo, cuando suceden las amputaciones, por ejemplo, cómo se considera ante, pues sí, ante esta situación de que muchas personas pierden un ojo, pueden perder uno de sus miembros. ¿Qué sucede allí bueno, cuando es de forma fortuita o accidental? exacto, ya lo dijiste con esa palabra, fortuito. ¿Qué quiere decir eso? No fue voluntario. No fue, ¿sabes qué? Pues yo voy a quitarme el brazo ¿cómo se llama? Y lo voy a donar pues no me gusta cómo se ve, está feo, me quemé, quién sabe qué. No, 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 no. Si es un accidente, para empezar, podríamos verlo, debemos verlo de Un diabético que tiene que ser amputado que algo. tiene que ser Ahora sí que amputado. por No la vida, es, no, exacto, no es híjole, dijiste dos cosas muy importantes. Una es, hay una decisión. Y si hay una decisión, ¿qué quiere decir? Ok, entonces no es fortuito. Ahí está la intención de quitarle ese miembro. Espérate, espérate. Pero si no le quitan el miembro, entonces la persona muere. Y es más importante cuidar la vida, hacer pro de la vida, no lo contrario. Y si para eso les tienen que amputar algo, pues se lo quitan. Pero yo he sabido, tuvimos aquí una y además, pues vamos, ya falleció, diabético precisamente, y le tuvieron que quitar 4 de sus 5 dedos de un pie. Y él le llegó esto que acabas de mencionar. Le llegó, dice, híjole, voy a entregar mi cuerpo no como lo recibí. Y le molestaba. Pero los rabinos son fabulosos, pues tienen estudio y todo eso. Tantas pláticas para consolarlos, vamos a ponerle así. ¿Y qué es más importante, eso o la vida? Por eso preguntan, ¿qué es más importante? Fíjense bien, fíjense en que dice, am, dice, ah, dice la vida o la salud. Entonces, con lo que acabamos de decir, van a decir, no, pues la vida, pero espérate, espérate. Pero una persona con salud, entonces tiene vida, ¿ok? Con salud puede hacer misbot. Una persona viva pero sin salud no puede hacer misbot. Y lo importante de estar aquí en este mundo, y lo dijimos ayer, es la acción, Baruch es Hashem. hacer las cosas y cumplir. Se hizo la pregunta de cómo le podemos hacer, es muy bueno, excesivamente bueno estudiar y aprender, pero hay que actuar con eso que aprendimos. Estudiar por estudiar y saber mucho para saber mucho y no hacer nada es como si no aprendiéramos. Entonces hay que hacerlo, ¿ok? Entonces, More, pareciera que una es contra... pregunta. Es de alguna forma, More, si lo entendí bien, es de alguna forma, nosotros recibimos de Hashem la inspiración para hacer las cosas y nosotros debemos de saber concretarlas en el pensamiento y ejecutarlas, o sea, hacerlas palpables en la acción. Esa es nuestra principal misión. Eso es lo que debemos hacer. Definitivamente tenemos que estudiar, si no, ¿cómo vamos a saber qué vamos a hacer? Paz, ahí está. Uy, ¿qué voy a hacer? Pues no, hay que estudiar, hay que aprender, hay que oír todo esto. Y entonces actuar. Ahorita ya estamos aprendiendo muchísimo, ¿eh? Estamos aprendiendo muchísimo. Y lo tenemos que poner en práctica cuando sea necesario hacerlo. Pero, por ejemplo, por eso no, el cuerpo debe ser entregado como lo recibimos. Entonces, por eso es que el tatuarnos no está aprobado.
porque ya es una forma de modificación del cuerpo. Y Tan hay solo, muchas tan discusiones. solo cuando, para mí fue impactante, yo no sabía esta parte, pero por ejemplo, cuando vas a hacer una donación de sangre, si estás tatuado, no puedes hacer una donación de sangre. Y todo lo que conlleva, ¿no? En el judaísmo sí se pueden hacer donaciones de sangre, eso está permitido, ¿correcto? Sí se pueden hacer donaciones de sangre, pero es porque alguien lo solicita. Claro que sí. Otra vez, ¿cuál es el fin de que una persona done sangre? ¿Cuál es el fin? La vida. Salvarle la vida a otra persona. ¿Ok? Entonces, volvemos otra vez a eso básico. La vida se debe de preservar y tenemos que hacer todo lo posible para salvar una vida. Y si para salvar una vida, entonces yo tengo que donar sangre, la dono. Pero donar la sangre, nomás por donarla, espérate tantito. No es así la cosa. Entonces, cuando alguien están diciendo, ¿sabes qué? Que vamos a necesitar sangre de una persona, muchas de las veces se pide donación de sangre, ¿no? Pero la persona que quiere donar sangre, su sangre puede ser no compatible con la de esta persona. Y entonces aquí viene la discusión, ¿ok? La persona que quiere donar dice, lo voy a donar porque quiero salvar esta vida, pero mi sangre no es compatible. Si la dono, la persona muere. Si se la ponen, la mía, ¿ok? Bueno, entonces te piden que la dones para en un futuro próximo, lejano, no puede ser muy lejano, pero en un futuro, otra persona que la necesite ya la tiene ahí. Pero la intención fue de salvar la vida primaria. Algunos muy estrictos dicen, no, no lo debes de hacer. Pero otros que no son tan estrictos, inclusive dentro de los ortodoxos, dicen, ¿cuál es la intención? ¿Ok? Y nosotros visitamos, cuando fuimos a Israel, un lugar donde reciben donaciones y procesan y mandan sangre. Y ellos siempre están diciendo, necesitamos sangre. Son temas muy apasionantes de controversia y que pues está en cada uno de nosotros el cómo lo vamos a hacer o cómo no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, es decisión de las personas, pero tenemos aquí ya una guía. ¿Se vale? Sí, se vale, pero pues con sus asegúnes, como decimos en México, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguirle. La cremación está explícitamente prohibida según todas las opiniones judías auténticas y no existen circunstancias bajo las cuales esté permitida. Punto. More Ya la Giler, Biblia- ¿Sí? dos preguntas. Volviendo un poquito atrás, dijo que en Shabbat sí se puede enterrar un cuerpo. ¿Alguna de las fiestas solemnes que no se pueda o No, sí se no, puede? sí se puede. Es más, el día más sagrado es el Shabbat. Ah, ok. Entonces, quiere decir, se puede en Shabbat, se pueden las otras. Y la segunda es un ejemplo que van dos personas, dos familiares. Uno pierde la vida y hablando de la donación de órganos, ¿no? Uno pierde la vida y la otra persona sobrevive, pero no es cuestión de vida. Vamos a decir que en ese momento es un ejemplo, ¿no? Pierde la vista y, pero la córnea puede servir para devolverle la vista. Se puede hacer la donación de un órgano en ese caso o no. Nuevamente, fíjate, es un caso muy específico el tuyo, no es general. En casos específicos, vamos a decir, otra, ¿qué fácil se lo sacó, More? Es consultar con un rabino, ¿ok? La cosa está en esto, que si sí le va a hacer, el familiar ya está muerto, ¿ok? Ujú. Pero si el familiar dejó en su testamento, no, bueno, no me harán nada de esto, entonces no se hace, ¿de acuerdo? No se hace. De Si no acuerdo. lo dejó, entonces hay que consultar con el rabino, porque entonces van a haber muchas peculiaridades, que si esto, que si aquello, pero más allá y como ahí, y entonces se va a discernir
Son discusiones que tienen entre los rabinos para comunicárselo a la persona que lo está solicitando. ¿Ok? Expertos en esta halajá se les llama, no importa dónde estén, he sabido de algunos que llaman inclusive allá en Israel, otros que llaman acá por Minnesota o por Oregon, ¿verdad? Y se consultan, y dicen y salen con una decisión final. ¿Ok? Pero ellos son los expertos. En ese caso hay que siempre consultarlos. Pero casi te puedo decir así, lo que yo he sabido es que si en el testamento o en alguna escritura está dicho de que no importa qué, a mí no me quitan nada, pues si la persona muere y alguien necesita, aunque sea su familiar, no le quitan nada. ¿Sí? Ok. Gracias. Baruch Hashem. More, Buenas preguntas. Qué bien. Sí, More, adelante. Adelante. en el caso de la sangre, More, ya ve que en la alimentación kosher, comer carne de una vaca lleva un proceso para no consumir la sangre, pues. Sí. Entonces, en el caso de una transfusión de sangre, porque ahorita mencionó que sí se admite, en casos muy especiales, pues, ¿qué dice la Torah con respecto a la sangre de alguna transfusión? ¿Qué es lo que dice la Torah? Yéndonos a la Torah, no al razonamiento ya de un rabino. Sí, no, no lo dice así abiertamente. Por eso es que la Torah se debe interpretar y los sabios que ya la interpretaron nos la pasan, nosotros la revisamos, la vemos y la aplicamos. Ah, 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 la prohibición es de no comer sangre, si a eso te refieres. Inclusive nuestra sangre, la sangre que cada uno de ustedes tiene, ¿ok? No es kosher para comer, para comer. ¿Ok? En una transfusión, bueno, pues ya hablamos. Otra vez, los rabinos, se le hace la pregunta al rabino, a los rabinos, y ellos son los que disciernen y le hablan a otros rabinos y mueven todos lugares para traer una conclusión. Las transfusiones son permitidas, así como lo dijimos. ¿Ok? All right. La ley judía considera la cremación como pura idolatría y como seguir las costumbres de los gentiles. Cualquier instrucción de ser cremado debe ser ignorada sin sentimientos de culpa ni remordimiento. Base a esto que acabo de decir, es lo mismo de lo de la sangre. ¿Ok? O es lo mismo de las donaciones a Judith, digo. Que es lo mismo. No importa qué, dice, no, no se debe hacer. Además de la destrucción espiritual permanente del vínculo entre el cuerpo y el alma, si alguien presenciara la acción, fíjense nada más, está muy pesado. Si alguien presenciara la acción de la máquina trituradora de huesos que se utiliza para pulverizar los restos óseos hasta convertirlos en cenizas después de la cremación del cuerpo, ninguna persona de buen corazón permitiría tal indignidad a alguien a quien aprecian, y mucho menos a su propio cuerpo. More Gilel, y por ejemplo, supongamos que un padre le pidió a la hija o a los hijos ser incinerado, pero nosotros ya tenemos el conocimiento que no se puede, o sea, podemos decir no, o sea, ponernos hasta lo más que podamos y decir no, no, no. Tu Aunque el pregunta padre es, haya dicho, quiero que se haga esto. tu Sigue pregunta el es muy rollo profunda, te voy a judío. decir por qué. Te voy a decir por qué. Está la misma de honrar al padre y a la madre. Eso incluye que si el padre dice una cosa, el hijo o la hija lo cumple. ¿Ok? Fíjate tu pregunta. El hijo dice, ok, mi padre me dijo esto. Pero si lo que él está o ella está pidiendo transgrede la Torá, entonces no se hace. Entonces no se hace. Se buscan unas vías, se buscan unas maneras de poder cumplir lo que él pide
de alguna manera. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Jacob sale a Rivka, su madre, lo manda y dice, ve con mi hermano Labán, allá, ve, vete porque tu hermano te quiere matar. Pero su hermano sabía que no lo podía matar porque su padre todavía estaba vivo, el padre Le de ellos. podía causar dolor. Ujú. Y entonces sería de no honrar a su padre, ¿de acuerdo? Entonces dice, yo no lo puedo matar, pero mi hijo sí lo puede matar. Entonces manda a uno de sus hijos a matarlo. Su hijo era estudioso, con su abuelo, ¿ok? Con su abuelo Abraham. Y él dijo, no, pues es que si mato a mi tío, voy a transgredir. Pero si no cumplo lo que mi padre me dice, también voy a transgredir. Entonces, ¿qué hago? Pero como es estudioso, por eso es que les digo, es muy importante estudiar, pero la acción es la que cuenta. Bueno, todo cuenta, pero la acción es la que, o sea, ¿estudiamos para qué? Para hacer acciones. Entonces dijo, espérate, y ya que lo alcanza, le dice, pues mi padre mandó que te matara. Y entre los dos acordaron, despójame de todas las pertenencias que tengo, hasta de la ropa. Y entonces voy a ser considerado, no considerado, sino que literalmente voy a ser, dijo, ¿verdad? Voy a ser, ¿cómo se llama? Un pobre, voy a ser pobre. Un hombre pobre se considera un hombre muerto. Por eso no debemos de empobrecer. Sí, estaba escuchando eso de que muchas veces cuando no enriqueces o cosas es porque te estás salvando de la muerte. Es una de las 4 formas de evitar una muerte. Exacto. Entonces lo despoja de todo, cumple con su padre, pero también cumple con el mandamiento de no matarás. ¿Se fijan? Entonces, tu pregunta fue muy profunda, ¿ok? Padre preguntó esto, me pidió esto, pero transgrede la Torah, yo sé que no lo debo de hacer. Y entonces consultamos a los rabinos y que ellos nos diga, para no transgreder ni una ni otra, encontrar una solución. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, ahorita escuché que alguien dijo, pero si es judío, ¿no? Pero es tu padre, o sea, independientemente si tú hiciste la conversión, Sí. ya tienes el conocimiento, tu padre es tu padre y jamás va a dejar de ser tu padre. Así no sea tu padre no judío, o sea, tú vas a querer enterrarlo con el conocimiento que ya sabes. Su ¿No? padre biológico, aunque Ujú. aquí entramos en otros terrenos y entramos en otras cosas, como el padre no es judío, entonces no hay obligación de hacer nada de esto. Eso iba a comentar, Y que si no entonces, era judío no era no, necesario. No. Si pero no guarda entonces, Torah, a lo mejor él tiene otra ideología y por según tu supuesto, dogma Pero puede ser que sea entonces, permitido. pero entonces, o sea, Hachem nos dice, honrarás a tu padre y honrarás a tus padres. Entonces, sí, sí se me sí, conflictúa esa. es un Esas son las conflicto, personas que nos trajeron a este mundo, bajamos por medio de ellos, ¿no? exactamente, es conflictivo, pero entonces ahí es donde tenemos que consultar. More, El por hecho de ejemplo, y no para matar, nosotros, ¿cómo? perd- y por ejemplo, para nosotros que queremos hacer conversiones y que, pues, bueno, quizás ya, ya no tenemos algunos familiares y algunos fueron enterrados y otros no, pero aún tenemos, por ejemplo, a alguno de nuestros padres y su voluntad, o a lo mejor dice, no, pues a mí incinérenme, pero yo por mi fe yo no quiero hacerlo y porque digo, pues es que yo soy judía y yo quiero honrar a mi madre o a mi padre enterrándolo. Sí. Entonces, ahí cómo funciona, porque uno ya pudo lograr una conversión. Fíjese que con sus preguntas buenísimas, pero nos estamos metiendo en terrenos todavía más profundos, ¿ok? Me gusta todo esto, es muy bonito, son muy buenas preguntas, ahí les va, ahí les va. Todas las almas, judías o no judías, son sacadas, arrancadas, tomadas de un lugar muy, muy elevado, todas, ¿ok? Entonces, en base a eso, todo lo que estamos hablando se aplica.
Pero si son idólatras o simplemente no creen en nada, tienen otras religiones o qué sé yo, entonces no están obligados. No están obligados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Pueden o no pueden hacerlo? Pues no. No están obligadas, pero si lo quieren O hacer, lo sea, sí pueden hacer. podemos hacerlo, pero tampoco Sí, no es necesario. pero no están obligados. Ahora, si te pregunto, si tu padre, o al que sea, pues a la persona que sea, el padre le dice al hijo, a la hija, le dice, tú te vas a encargar de mi entierro y de todo. Y te encomiendo a ti y a nadie más que me cremes. Ah, entonces ahí la cosa cambia. Porque si es cuestión y está estipulado así, que nadie más va a tomar decisiones, entonces sí, la persona conversa puede decir, pues yo sé que no se va a hacer, entonces no lo voy a hacer. Pero no es común eso. Lo común es que toda la familia tome participación en qué se va a hacer con el cuerpo del padre o de la madre. Y muchas veces más que no, Casi siempre quien decide en todo caso es la esposa, ¿no? La que toma las sí, decisiones. así es, pero si no está la esposa, ¿ok? Ah, More, no está la esposa, no, more. no necesariamente porque se haya muerto. Imagínense que estén divorciados, ¿ok? Entonces, vienen discusiones entre los hermanos y demás cosas, y pues ahora sí que el que tiene más saliva traga más pinole, y la decisión de todos los hermanos dice sí lo quemamos. Entonces, ¿qué hace la persona judía? Conversa, dice, ok, yo no participo de esto. Yo sé que no se debe hacer, yo no participo de esto. ¿All right? More, me Sí, permite, me sí, permite un comentario. Ah, la, bueno, yo fui criada por mis abuelos y cuando mi abuela se fue para los Estados Unidos a vivir allá, entonces cuando nos despedimos en el aeropuerto, ella me dijo, yo entiendo que la vida no la tenemos comprada, yo ya soy grande. Si en un caso yo llego a fallecer por allá, en los Estados Unidos, te pido que por favor no me dejes allá, ni que tampoco me vayas a permitir que me vayan a cremar. Quiero que me traigas enterita y que me sepultes al lado de mi esposo, o sea, aquí en Guatemala. sí, Y pues a los años, sí, falleció ella allá en Los Ángeles y la traje completita, así como ella me lo pidió, y está sepultada al lado de mi abuelo. sí, porque Entonces, así ajá, lo pidió, así lo así me pidió, pidió. y te lo Ujú, pidió a ti en específico. exactamente. Ahí Y yo me está. siento contenta, en paz, porque le pude cumplir pues la promesa. Porque cuando ella falleció, lo primero que dijeron algunos familiares es, ay, tan cara la traída de allá para acá, Es ¿para lo qué que, vas a gastar es lo que iba a tanto? decir también. Mejor déjala ya, o si No, 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 mejor la traes cremada. Pero yo dije, no, no. porque ella me pidió que yo la trajera entera. Y pues la traje tal como ella me dijo. Acordémonos lo Y, que entonces hizo Jacob fue meter a su hijo José. Es lo mismo. Ujú. y también había escuchado que cuando alguien en tu comunidad no tiene los medios, porque pasa, no todos son millonarios, que no se tienen los medios para hacer un entierro a algún familiar o amigo, no, jamás tienes que pesarte en cerrar tu mano, jamás. Sí, Al sí, contrario, sí, ayuda en lo más que puedes a enterrar sí. a esa persona de tu comunidad o en tu círculo. O, como ya nos sucede a nosotros, ah, ah, un niño falleció, ¿ok? Pero no era de ahí de Tijuana. Entonces el niño pidió. Es muy profundo esto. O sea, ustedes me van a preguntar, y bueno, el niño, ¿por qué pidió? Bueno, imagínense, ¿no? Pero el niño pidió que se lo llevaran a enterrar a un lado de su abuelo, en Chiapas. Creo que fue en Chiapas, Quintana Roo, por ahí así. Pero esta familia era muy pobre y estaba yendo ahí al centro de la Cabalá y no tenía. Entonces
¿Qué es lo que se debe hacer? Lo que acabas de decir. Nos juntamos y pagamos el traslado del cuerpo de Tijuana allá a su ciudad y además también los boletos de su papá, de su mamá y de su hermana. ¿Por qué? Porque es una misma hacerlo. Y no tenemos que andar con eso de que, híjole, pues ahora no tengo. No, es No, que hay personas que nunca tienen y pueden llegar a ese punto de que ves a una persona que lo necesita. Es que no tengo, soy primero, y te das cuenta, he ahí tu pobreza, he y ahí tu pobreza. entonces ahora todos nosotros que estudiamos Kabbalah, todos ustedes, nosotros, todos los que estamos ahorita conectados, estudiamos Kabbalah, sabemos de la importancia de cumplir con las misbot y sabemos de la importancia del cuidado y el honor que hay que darle al cuerpo y al alma. ¿Ok? Esta clase es de eso. ¿De acuerdo? Vamos a seguirle porque todavía falta un poquito. Ah, dice que un entierro judío apropiado influye en la paz final del alma y nunca debe tomarse a la ligera. Si surgiere una situación excepcional, pues entonces debe consultar con un rabino. Los deseos del difunto, en pocas palabras, es eso, lo que ya hablamos, no tiene que caso que lo lea todo, es eso. Si alguien pregunta algo que transgrede, no se debe de hacer. Penúltimo de los casos, nuevamente solicitar ayuda y a un rabino. Ah, y muchas veces estas peticiones se hacen por desconocimiento de la ley judía y de la gravedad de estos asuntos. ¿Cuál es la gravedad? El no darle el honor que tiene el alma, porque el alma es parte así, parte directa, integral de Hashem. ¿Cómo no vamos a honrar a Hashem? Y el cuerpo tiene esa santidad porque estuvo dentro de ese cuerpo el alma. Entonces, por eso debemos de a cuidar el alma. Ahora entendemos por qué. Después del 7 de octubre, todo el esfuerzo que se hicieron para traer a los cuerpos de los que fueron plagiados. Dice, y yo vi comentarios que, pero si ya están muertos. Ahora entendemos por qué. ¿Por qué? Porque si pasan años, años, y no se le ha dado un entierro adecuado, el alma está sufriendo, está en un limbo. Por eso fue el escándalo que ellos dicen que se hizo, pero no, lo que pasa es que no se entendía, no entendieron, hay gente que no entiende la importancia de darle el lugar, a honrar el alma y el cuerpo. Por eso era bien importante, ¿saben qué? Están muertos, de acuerdo, están muertos, pero regresen el cuerpo, regrésenlo, ¿ok? Am, More, sí, una pregunta sí, adelante. acerca del duelo. Cuando fallece una persona, ¿cómo debe de ser nuestro duelo? Nuestras lágrimas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Claro que primero tenemos que pasar el proceso de duelo, viene la negación, bueno, viene el proceso del duelo, tiene varios pasos. Pero cuando el no sufrir es inevitable, pero el sufrir de más no se puede. ¿No es aconsejable? No. No es recomendable que nos Sí, quedemos sí, llorando 15 años ni mucho tiempo. Por eso correcto. el periodo son 7 días. Sí, correcto. Pero, ¿qué hay más allá cuando es una persona los 7 días que tuvo que haber llorado lo que tenía que haber llorado y a partir del octavo día ya no puede llorar más? ¿Cómo pienso yo que el proceso es difícil de digerir? Y cuando sabemos, o sea, lo que nos levanta es la emuná y el honor a la persona, al honrar la memoria de la persona. Pero ¿qué se hace cuando una persona le está llorando de más a ese ser querido? ¿Qué sucede con el alma de esa persona? Cuando Ah, le qué están bueno. llorando, cuando le están llorando mucho tiempo, años, meses, ¿qué pasa? Muy buena pregunta porque
ah, ah, pareciera que la pregunta se hace por la persona que está sufriendo, pero no, ya lo dijiste. ¿Qué pasa con el alma del difunto o de la difunta? ¿Ok? Son 7 días y tiene mucho que ver esto con la creación. ¿Ok? 7 días es completo, 7 días es todo está hecho y es terrenal. El octavo día trasciende, ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, trasciende lo que es lo que nosotros conocemos aquí terrenal. ¿Ok? Sale. A partir de ahí, no se le puede decir a una persona ya no debe de llorar. No. Pero a partir de ahí, los allegados y los que conocemos de eso, tenemos que am, utilizar lo que conocemos para decirle a esta persona, para aliviarla en su dolor. Porque si no se hace así, entonces ese llorar tantísimo no permite entonces al alma trascender, al alma del difunto. No, no le ayudamos en su transición. Se vale llorar, claro que se vale, pero ese llorar inconsolable y ese llorar en demasía no le ayuda a trascender. Por eso, cuando una persona fallece, hay que hablar bien de la persona. Ese es de los buenos actos y las buenas acciones y todo lo bueno que esa persona hizo, porque eso le ayuda a trascender. Cuando estamos hablando de esa manera, cada vez que tenemos un recuerdo, ¿ok? Entonces nos estamos, además de ayudarnos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque vamos a recordarlo con cosas buenas. Y generalmente cuando se habla de las cosas buenas, de las buenas acciones, de los chistes, de lo que, pero cosas buenas de la persona, entonces sonreímos, porque nos estamos acordando. Oye, y nos vienen a la memoria las cosas bonitas que pasaron. Eso ayuda a la persona que está en duelo, por supuesto. Por eso es que se aconseja, se recomienda. Es una misma hablar bien de las cosas buenas de la persona. Eso puede tomar hasta los 11 meses. Del 12.º mes en adelante, el alma del difunto ya tiene que hacer su trabajo por sí sola. Por eso es que en un año se hace el Kaddish, de duelo por los hijos. Después, si lo quieren hacer, si lo quieren continuar haciendo, lo pueden hacer. Pero si no, entonces va a ser después a cada aniversario de la muerte del difunto. Es como se debe hacer. ¿Ok? Entonces, a tu pregunta, Esther, no le ayudamos al alma a que trascienda. Si tomamos en cuenta eso de que parte del alma sigue atada, sigue unida al cuerpo hasta que no se descompone por completo, pues entonces lo que estamos haciendo es que el alma sufra, porque no se puede ir a donde tiene que estar. Ya han pasado 10 años y aunque ya no quedan restos, nada más que los huesos, pues los huesos van a estar jalando, van a estar ahí presentes para que el alma entonces no trascienda. No se recomienda. Muy, pero muy buena pregunta. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Te puedo dar una receta de cocina para que se pueda consolar a la persona? No te lo puedo dar. Pero lo que sí te puedo decir es todo esto y que ayuda muchísimo el cuando se hable de la persona fallecida, se digan sola y exclusivamente cosas buenas, bonitas, alegres de la persona que falleció. Y entonces sí la estamos ayudando a que trascienda, porque esa alma por sí sola no lo puede hacer, no lo puede hacer, ya no está en este mundo terrenal. Y como no está en este mundo terrenal, no lo puede hacer. Los ángeles por eso no pueden hacer muchas cosas, porque ellos vienen, nos visitan, pero no son terrenales. Nosotros tenemos ese privilegio de poder hacer muchas cosas y cambiar el mundo y cambiar toda la creación.
porque estamos en el plano físico. Todos los que no están en el plano físico no lo pueden hacer y se ven imposibilitados. Entonces el alma lo reconoce, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo puede hacer. Y entonces el alma sufre, porque sabiendo no lo puede hacer. Entonces todos los que estamos aquí sí lo podemos hacer. Entonces utilicemos todas estas herramientas. ¿Ok? Siempre, siempre hablar bien de la persona fallecida. ¿Sí, Esther? Y More, lo que pasa es que una persona muy allegada a la familia, eh, si ahorita le hablo y le pregunto, me va a decir cuántos años, cuántos meses, cuántos segundos tiene que falleció su madre. Ah, Entonces, yo le he dicho, es que no lo dejas ir, la estás deteniendo. Ella tenía que estar en otro plano. Y sí, pero no, y tenía muchos años y no, pues hasta que lo solté dije, bueno, pues si tú si quieres, pues está bien, si quieres, está bien. Pero es muy sí, difícil que una persona lo entienda. sí. Muy difícil y el duelo no puede durar años, pero hay personas No, que duran con su duelo años y años y años y años. sí, Es cierto, estamos deteniendo esa alma en su proceso cuando se está sufriendo demasiado. Se está, ok, ok, me entiendo completamente por qué hiciste la pregunta. Sí, 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 Los 7 días. muy bien. Pero ahora nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces hay que tratar de mover las cosas y pedirle a Hashem que nos ayude con la persona, como ella o él, no sé, ella, creo que dijiste, y para hacerle entender y que nos suelte. Ajá. Muy sí, bien, era una muy pregunta bien. importante que sí quería que todos la Ujú. pues, escucharan. More, Gilel, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, adelante. Leyendo la Torá, leía que cuando alguien fallece en un cuarto y hay comida abierta, todo se vuelve impuro, Correcto, absolutamente todo. correcto. Y se me vino a la mente, por ejemplo, nosotros que venimos de otras, Ideas. ajá, ideas. Cuando vas a un velorio, suele estar el velorio con el cuerpo abierto, a veces, antes ponían un vidrio, a veces no ponen vidrio. Está todo abierto y ahí están las galletas y está el café y qué miedo, porque o sea, todo esto ya se volvió impuro y la gente está platica y platica y comiendo y tú dices, no se puede, o sea, pero es algo que la gente no sabe porque no estudió esto, pero es algo que no se puede y es algo que se hace en otros lugares donde pues lo hacen de diferente manera, Correcto, ¿no? correcto. Pero tú lo sabes, ¿ok? Sí, sí, tienes toda la razón, porque todo lo de ahí está impuro. Ahora, la manera ok, ok. La manera kosher de enterrar a un judío es que le hagan ese lavado, ¿ok? Y cada vez que hay que moverlo para lavarlo, los que lo están haciendo le están pidiendo perdón al cuerpo. Disculpa, pero te tengo que voltear, ¿ok? Porque hay que lavarlo. Y luego, para vestirlo, pues también hay que moverlo, hay que voltearlo y demás cosas. Entonces, quienes lo están haciendo, le están pidiendo disculpas al cuerpo, porque es una manera de no darle respeto. Pero alguien lo tiene que hacer, es necesario hacer. Entonces, es un constante pedirle disculpas. Y no se le va a poner vestimentas como las que portamos todos los días, sino se envuelve en una vestimenta blanca, ¿ok? Con- y nada más, no tiene nada más, ¿de acuerdo? Y que joyas, que los aretes, o que no se incluye nada de eso, porque todo eso es terrenal. Hasta el perfume favorito le ponen de repente, Ajá, y los vamos a lugares maquillan, y, y les ajá. pintan los labios, y no, ¿ok? No es un circo, entonces el cuerpo no debe estar expuesto.
Se va a poner en un ataúd hecho de madera. Y la mayoría prefieren que sea de madera de pino. Pero si hay caoba, pero si hay, es que eso es terrenal. La trascendencia es espiritual. Entonces, todo eso está de más y obstaculiza el proceso de trascender el alma. Entonces, es un cajón simple, sencillo, madera de pino. ¿Por qué? Porque con el tiempo el cuerpo se va a descomponer y se va a degradar. Y lo mismo va a pasar con el féretro. Se va a descomponer y se va a degradar. Cuando todo ya se descomponga y que salga todo lo que tiene que salir, los gusanos y todo lo que ustedes ya saben que pasa, entonces se va a degradar. ¿Cuál es la idea? Regresar a la tierra, de donde fuimos sacados, donde fuimos formados. Eso More, es lo que se pretende. Entonces, por eso el ataúd debe de ser así de madera, de pino, o sea, nada sofisticado. Metal, no, porque el metal no se va a degradar. Y entre más delgado, mejor, ¿correcto? Porque también en la grosura hay una Sí, medida. sí, sí, ellos saben, o sea, cuando las personas dedicadas a eso saben de cuál es lo que se debe poner. ¿Ok? Lo que sí se puede ir en el ataúd, ¿ok? Son, por ejemplo, a los hombres, además de poner ese ropaje blanco, también se envuelven en el talí Ujú. que el difunto utilizó. Pero los Six se los queda la familia, ¿no? No, 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 completo, así. Y algunos dicen, pues este nadie más lo va a utilizar, entonces hasta ¿cómo se llaman? Los tefilín. Hay otros que no, que lo guardan para sus hijos o sus nietos, ¿ok? Pero fíjense bien, todo esto que estamos hablando se degrada. La ropa se degrada, o sea, el talí, la vestimenta blanca se degrada. Otra cosa, libros santos o libros, por ejemplo, o inclusive hasta Sefer Torah, ¿ok? Pero que ya no es kosher, o un Humash, o un cualquiera de los libros que nosotros utilizamos para estudiar, y ya están de tanto estudiar, ¿verdad? Están con las páginas rotas, incompletas. Se pueden enterrar. Se debe de enterrar, nunca se debe de tirar en la basura, nunca se deben de quemar. Entonces uno los guarda hasta que algún familiar fallezca, pero también se vale que cuando alguien muere le puede decir, oye, ¿sabes qué? Te pido permiso para que con tu difunto se vayan estos libros también. Y si acceden, se hace, y si no acceden, pues no se hace, ¿no? Pero lo pueden hacer. Pues entonces, ¿cómo se va toda esa alma? Cargada con mucha santidad, porque todos esos objetos. El, el tefilín, cuando uno se lo pone, lo carga con santidad. Y si es judío, entonces esa santidad se le queda al tefilín, no se le va. Lo mismo al talit, no se le va. Hay quienes no son judíos y se los ponen, entonces cuando lo hacen hay santidad, pero cuando se los quitan, la santidad se va. Y entonces el talit, los tefilín, no tienen santidad. ¿Ok? Entonces, pero también se pueden enterrar. ¿De acuerdo? Entonces, pero cuando se hace de esa manera, entonces el cuerpo se va con toda esa santidad de todas estas cosas y además el alma está rodeada. Entonces, imagínense entonces cómo se va cargado el alma de esa persona que ha fallecido cuando lo entierra con todas estas cosas. Eso sí se puede ir. Lo demás no. More, ¿Sí? cuando las personas llegan a fenecer en At sitios home. públicos, Yeah. cuando las personas llegan a Yes. fallecer, ay, estoy escuchando una voz ahí de iPhone Cast, creo. Este, bueno, cuando las personas llegan a fallecer en sitios públicos y obviamente recogen el cadáver y pues ya, ¿no? Le dan la sepultura o los incineran. En algunas ideologías yo he escuchado que dicen que el alma
regresa en el último lugar donde estuvo. Y yo quisiera saber si eso es verdad. O sea, ¿el alma está buscando su cuerpo o o se queda en el último lugar donde, donde aún estaba con vida? A ver, con todo lo que hemos platicado, ¿dónde piensas entonces que el alma va a querer regresar? Pues yo considero que aún sigue teniendo el magnetismo para su cuerpo, ¿no? ¿Y Como dónde cuando va a estar su estamos cuerpo? durmiendo. Ajá. Ajá, ¿y dónde va a estar su cuerpo? Pues en donde lo enterraron o Exacto, en y donde, no donde ajá. falleció. Ok, entonces estas ideas de que luego ponen, ay, fetiches y así se ve todo No, luego tétrico cuando uno va en las carreteras y eso ajá. es incorrecto, porque ahí ya no está el alma de esa Bueno, si persona. se ponen a pensar que ahí es donde va a estar regresando el alma, pues no, porque el alma regresa donde está el cuerpo. Entonces, otra vez regresando a lo de los que fallecieron, primero secuestraron, después fallecieron los del 7 de octubre, sí, de hace 2 años, ¿ok? ¿Por qué piden regresar el cuerpo? Porque pues, les van a enterrar como deben de ser, y entonces el alma va a estar buscando el cuerpo, no va a estar buscando el túnel, ¿sí? Entonces, a tu pregunta es esa, va a estar regresando al cuerpo. Qué bonita respuesta, More. No, Gracias. no es mía, es lo que la Jarajá y Es muy Hashem bonita. dice. Sí, porque mi hija cuando estaba muy chiquita siempre me decía, qué son esas casitas, ¿no? ¿Qué es eso que ponen Claro. ahí? Yo no sé. Y generalmente nos daban esas explicaciones. Y sí, o sea, era un poco tétrico, ¿no? Saber que el alma andaba vagabundeando así. Sí, Sí, ok, gracias. no, no. Inclusive, am, si hay derramamiento de sangre, es un accidente. Y hay derramamiento de sangre, entonces los de esta sociedad que se encarga de hacer todo eso en ciudades, por ejemplo, en Israel va a ser bien común, están bien organizados para eso, recogen la sangre de la calle, le echan tierra para que la absorba, toman esa tierra y se la llevan para enterrar esa tierra con sangre en el cuerpo, porque la sangre no se debe de quedar expuesta. Se tiene que quitar, se tiene que quitar. Y no se tiene que lavar con agua. Entonces lo que se hacen es arena, tierra, con eso lo agarran, lo absorben y luego se la llevan y lo entierran con eso. Imagínense un soldado o las víctimas de un atentado, ¿ok? Que quedan despedazadas. O algunas que no quedan despedazadas completamente, pero hay alguna mutilación y demás cosas. Se dice que se debe de lavar el cuerpo, ¿verdad? Lo acabamos de ver, lo acabamos de decir. Es una misma gigantesca. Hay que hacerlo. Pero si alguien muere en aras de Hashem, entonces no hay que hacer el lavado. Y tal y como se recoge el cuerpo y la ropa con que falleció, así se entierra. Porque fueron muertos en aras del cielo. Así se dice. Un atentado, por lo general, tiene la intención de hacer daño, por ejemplo, en este caso, a judíos. Y judíos son muertos nada más por el odio gratuito. Nomás porque son leales a Hashem, porque son de Hashem. Entonces, por eso, estas personas no son soldados, pero murieron en aras de Hashem. Y entonces lo regresan, no hay necesidad de hacer ese lavado de cuerpo y así los entierran. ¿Por qué? Porque tienen esa, vamos a decir así, esa santidad extra de haber muerto, haber fallecido en aras de en nombre de Hashem. Es Entonces, ¿se como la fijan cómo sangre de Abel que clamaba, ¿no? sí, sí. Clamaba al cielo y pedía ayuda, ¿no? Entonces, se fijan, o sea, hay
Son temas muy interesantes, pero son muy extensos. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene más preguntas? Porque yo, por ejemplo, puedo decir, doy por concluido, finalizado, no quiero decir esas palabras, mi exposición, pero las preguntas pueden seguir. Yo una pregunta. eh, Nosotros como conversos, ¿hasta dónde se nos permite participar así en un velorio o en el entierro no sé, de otra creencia, ¿no? ¿Dónde Mira, está el límite que sí, que no? O sea, porque luego es muy confuso, ¿no? una respuesta rápida sería, si vas a ir para honrar a la memoria, el alma de la persona, está bien, claro que sí. Y más si es un familiar, ¿ok? Pero acostumbran a hacer rezos y acostumbran a poner ídolos o imágenes. Entonces no debes de participar en ello. Entonces, ¿qué es lo que haces? Calladito, sin decir nada, ni comentar nada. Te levantas y te retiras, te sales de ahí. Y mucho menos uno se va a acercar a ver el cuerpo, porque sabes que, con lo que acaba de decir Judith, de que el cuerpo lo tiene abierto, ya no tiene espejo. Inclusive llegan y los tocan. Entonces hay mucha impureza, ¿ok? Bueno, tú vas, no te acercas al difunto. Hablamos de qué, de 2 metros, ¿ok? Pero yo no me acerco ni siquiera a 10 metros. Pero sí voy a darles condolencias, porque eso es bueno, ¿ok? Pero no se participa de sus rezos. Cuando te dicen desde que no, que vamos a rezar esto, quédate, no te puedes quedar. Es que necesito tu apoyo. Tienes que buscar la manera de poderte zafar. Si por ahí va tu pregunta, Perfecto, muchas gracias. ajá. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice y Las que hace. están colgadas valen 15. Sí, pero aquí nunca me dio por favor. Entonces te digo, hay que tener cuidado con lo que hace y con lo que dice. Hay que ser respetuosos siempre, pero tenemos nuestras maneras y tenemos nuestras cosas. Entonces, pues salimos. Y More, en el momento de enterrar al cuerpo, pues sí te van a pedir, más si es un familiar, ¿verdad? Que estés ahí a un lado de ellos y te quieren abrazar y bueno, vas a estar ahí. Y van a hacer sus oraciones, pero entonces tú tienes que hacer una declaración para ti mismo de que no participas en eso, para no hacer idolatría. Y bueno, pues haz lo que tienes que hacer. ¿Ok? Una persona converso, pues no va a dejar a su hermana, y le va a decir, no, no puedo, ¿sabes qué? Es difícil, pero hay maneras de hacerlo. ¿Sí? A ver, ¿alguien más? More, sí, ¿Sí? yo tengo una pregunta. En ocasiones, yo vivo en una isla, entonces ¿En siempre dónde? es en Cozumel. Me Está, acordé, ya me acuerdo que sí. Bueno, que sí, comenzamos diciendo, alguien de Cozumel se conectó. así es. Entonces, generalmente aquí la fauna es muy abundante y es muy frecuente como, de hecho, los gatos no son endémicos de aquí de la isla y la situación que ocurre acá es que muchas veces ellos se convierten en cazadores de la fauna endémica y muchas veces esta fauna aparece en nuestros patios. Como cuando nosotros, pues, bueno, tratamos de hacer muchas peripecias para levantar un cadáver, aún cuando ya salimos, sobre todo, ya ese cadáver ya tiene muchas horas, pues nosotros lo que procuramos es siempre buscar un terreno cercano para enterrar ahí el cadáver. Hasta ahí, pues creo que todo está bien.
pero siempre nos quedamos con esta idea de, o sea, ya no estamos puros porque de alguna forma ya estuvimos cerca y ya hay veces que ya el cadáver tiene olor y yo siempre, mi pregunta es, ¿cómo nos purificamos? Porque yo lo primero que hago es correr y sacar, poner mi ropa en una bolsita y lavarla en una lavandería, pero no sé si son las formas correctas y bañarnos, o sea, y lavar, siempre lavamos la zona del patio, ponemos vinagre y jabón, siempre estamos poniendo cosas. Yo quisiera saber si es la forma correcta lo que estamos haciendo o hay otra forma de purificarnos de los animalitos que fallecen. No, está bien lo que tú dices, nada más recuerda esto. Ah, somos los humanos los seres más elevados. ¿Ok? Hashem así lo quiso. Que somos los únicos que hablamos. Que el perico habla, no, no es cierto. Tiene sonidos que parece como si estuviera hablando. ¿Ok? ¿Tiene algo de inteligencia? Claro que tiene inteligencia. ¿Ok? Pero nosotros somos los más superiores. ¿Ok? Somos los más elevados. Somos los que estamos más en contacto con Hashem que cualquier otro animal, aparentemente. ¿Ok? Pero porque tenemos lo que pasa es que también tenemos el libre albedrío. O el Y ahí es donde, instinto animal, More. De repente hay pues ciertos sí, pero los humanos que animales, miras y dices, pero los animales hacen lo que deben de hacer. Ellos están haciendo lo que Hashem les dice que deben de hacer y lo hacen. bueno, Entonces ajá, están, pero están más elevados. o sea, ¿te fijas cómo están las cosas? Bueno, bueno. Pero, ok, nosotros tenemos todo eso. La impurificación por un animal muerto dura hasta el anochecer. Todo lo que tú dijiste es que hay que te bañas y que limpias, todo está bien. Y es una impurificación espiritual. Así que cuando te laves, te bañes y demás cosas, vas a estar pensando en el nivel espiritual, además de desinfectar y demás cosas a nivel terrenal. Claro, claro que sí. Pero la impureza es a nivel espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? No vamos a dejar de hacer oraciones, pero hay que tener en mente de que esa impurificación espiritual es como un bloqueo. Pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestras oraciones. Y vamos a seguir haciendo Shaharit, como estás hablando que a veces es en la mañana, Shaharit, Minja, Marib, lo vamos a hacer. Pero sabemos que esa conexión completa que queremos no lo vamos a obtener. La buena noticia es que cuando cae la noche, ahí se acaba la impureza. No ¿Ok? tiene que hacer tevilá. Lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Está en el mar, está bien cerca. Claro, claro. Pero esa impureza se acaba ahí, cuando cae la noche. Sin embargo, la impureza otra vez, todo esto es espiritual. La impureza espiritual que se adquiere de un ser humano dura 7 días. ¿Ok? Por eso es que dice, ah, ¿por qué creen entonces? Si entendemos ahora por qué un joven no está permitido que lo haga, porque el joven hace bendiciones. No puede dar una bendición porque está bloqueado. Por eso no se debe purificar, excepto por quienes mencionamos, familiares cercanos. Además, ahí se convierte entonces en una misma para el cogen de impurificarse, para después purificarse. Conozco a un Cohen que quiso ir a la tumba de Raquel, anda en Israel, y no le permitieron por ser Cohen. Por ser cohen. Y, y él platicaba y decía, ay, me sentí así como, o sea, yo quería, ¿no? Y se le acerca a alguien que lo alcanzó a ver a lo lejos y le dice, no te preocupes, dice, después a ustedes les va a tocar estar allá adentro y a nosotros acá afuera, así que todo tiene un proceso. Lo que nos han dicho también en eso es de que mm, como el cohen está para dar bendiciones, entonces decirle cosas así que lo consuelen, vamos a decir, como tú dijiste ahorita, ¿ok? Y algo más que lo pueda a consolar más, pero, no, o que no puedes acercarte, no puedes hacer, no te dejan, pero sí puedes dar bendiciones, ¿verdad? Porque eres Cohen. ¿Por qué no me das una bendición? ¿Y cuál es la bendición? Pues la bendición es hacer otra.
Yevera jejadona, evidereja, ya era, se la saben, ¿verdad? Y esa es la que dan, esa es la bendición Kohanim. Y eso se lo pueden hacer. No pueden entrar, pero pueden hacer eso. De hecho, en Yom Kippur, ya cuando nos estamos por terminar, culminar, pasan todos los que vienen que son Cohen, pasan arriba y al final ellos rodean en la sinagoga y dan la bendición para todos nosotros. Eso es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es que todos cogen, pasan al frente. ¿Ok? Lo que sí se recomienda es que cuando estén dando la bendición los Kohanim, no nada más en ese caso, hay otras instancias en las que los Kohanim dan su bendición. ¿Ok? En Yom Kippur, y claro que lo hacen, ¿verdad? Está mandado a hacerlo. Este, no los vean. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la energía, la santidad que hay en eso es tan grande que debemos de sentirla, pero no debemos de verla. Entonces, no me acuerdo si fue Shimon, un estudiante de Shimon Bar Yochai, creo que fue, que pues acostumbraba a verlos, pero empezó a tener problemas de vista. Entonces, no lo encontraba, y entonces, creo que fue Rabí Akiva, que le dijo, a ver, ¿y con el joven da la bendición, tú lo estás viendo? Sí. Ok, ya entiendo por qué. Pues ahora no lo veas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es, por lo general, traemos nuestro talit. Entonces nos ponemos el talit y nos cubrimos hasta acá para no poder verlo. Sí, los varones hicieron eso, todos los que estaban de este lado, todos, Exacto. sí, se miraba asombroso. Entonces las mujeres lo que van a hacer es no ver. Algunas se tapan, otras nada más se voltean hacia abajo, van para abajo y no ven. ¿Ok? En la sinagoga donde estoy nos cubrimos con el mismo sidurim de Fátima. Ándale, exacto, Ujú. sí, cierto, 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 cierto. ¿Ok? Que por cierto, no sé si te acuerdas, pero te dije que yo fui allá a Cozumel. Me gustó muchísimo, mucho más que Cancún. Me gusta mucho Cozumel. Cuando guste, More, bienvenido. Muchas gracias. A ver qué día. ¿Alguien más? Pues fue una sesión muy intensa, yo creo, y muy bonita. Sus preguntas, sus participaciones con sus comentarios. am, pero entendemos todo que esto es, mm, hay más profundidad en todo esto. Hay mucho más de lo que podemos hablar. ¿Ok? Entonces, será en otras sesiones, acuérdense y siguen en pie. Si ustedes tienen un tema en particular que quieren saber, por favor háganlo y así lo podemos preparar, que Dios me permita tener la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento necesario para poder escoger el tema, para poder escucharlos, de entender qué es lo que lo que con su pregunta quieren y poder a resolver y entre todos aprender y poner en práctica todas las enseñanzas de su Torah. Yo Así sí lo... tengo bueno, yo sí tengo así como que otra duda. Por ejemplo, ya después de que pasan los periodos para hacer el Kaddish y luego uno está cada año, cada año, cada año, por ejemplo, yo estaba pensando en temas de la reencarnación. O sea, si ya un alma ya reencarnó, en el supuesto que ya haya reencarnado, ¿qué sucede ahí si nosotros lo consideramos que todavía sigue en otro plano superior, pero ya reencarnó, ya está en este? ¿Qué Claro, sucede? sí. No, muy buena pregunta. Podemos preparar algo con respecto a eso. De entrada nada más es que si hay una situación como esa, la persona que está aquí está en un nivel más elevado de cuando estuvo en su vida anterior. Entonces todo lo que tiene que hacer, que ahora son lo que le manda a Hashem a hacer en esta reencarnación, lo va a poder hacer de una manera más directa, podríamos decir más sencilla, ¿ok?
pero no nada más por beneficio de esa persona misma, sino que ahora tiene que involucrar en el beneficio de otras personas. Eso es lo que se trata. Que yo me vea beneficiado, ok, pero con mis acciones voy a beneficiar a alguien. Ah, ese es el punto. Ese es el punto. Y entonces es ahí donde se trasciende en vida, en este mundo. ¿Ok? Imagínense entonces en el mundo venidero. Muy bien. Baruch Hashem, que nos permitió estar en esta sesión. A mí me gustó mucho, en particular. Entonces, Hazak Baruch, amén. y bueno, que tengamos los méritos, era la voluntad de acción, que tengamos los méritos para que la próxima semana otra vez nos podamos reunir y hablar de su Torah en temas de que nos hagan entender más su Torah, sus palabras, que podamos entender las cosas que a simple vista no lo podemos ver, que pudieran estar ocultas, pero tener esa capacidad de poder hacer la conexión con él. La todo. Gracias, buenas Gracias. noches. Rabba. Relato. Gracias. Adelante, More, muchas gracias. Toda. La todo. Hola a todos.